20 y tantos años, y Perú tiene claro que quiere construir un caso. Entonces, y como no hay posibilidad de negociación, porque Chile no va a aceptar negociar, y Perú se da cuenta que producto de una negociación no va a conseguir nada, entonces hay que ir a un tribunal. Lo cierto es que desde este primer desacuerdo surge toda la controversia, pues ese es este hito número 1, que Chile traza esta línea paralela que le mutila al mar peruano aproximadamente 36.000 kilómetros cuadrados. Para el Perú, la frontera es el punto de la concordia de acuerdo al Tratado de 1929, y el límite marítimo que se proyecta desde allí no es una línea paralela, sino una perpendicular de acuerdo a la naturaleza de nuestra costa que, a diferencia de la chilena, no es recta, sino inclinada. Si le ponemos el límite del paralelo, y aquí es perpendicular a la costa peruana, evidentemente el Perú se perjudica, porque frente a Tacna no tiene 200 millas. Exacto. Frente a Moquegua tendrá pues 20, 40 millas y recién llega a las 200 millas a partir de una parte del departamento de Arequipa o el norte de Arequipa. En cambio Chile, si pone el paralelo, tiene 200 millas todo el tiempo. Es en este segundo punto donde entra a tallar otro documento, el Convenio sobre Zona Especial de Frontera Marítima, firmado por ambos países en 1954. Un convenio que tenía como finalidad evitar problemas con las embarcaciones pesqueras de uno y otro país que ante la falta de delimitación clara podían invadir sin querer supuestos territorios ajenos. Entonces, para evitar que los fueran capturados por un país o por otro, se dijo, tengamos una línea especial de 10 millas a cada lado para evitar estos problemas por faenas pacíficas de pesca de embarcaciones peruanas o chilenas. Esa fue la razón. El problema es que en el artículo 1 de este documento se establece como frontera a la letra el paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. Para los chilenos, este simple convenio pesquero constituye un tratado de límites inapelable. Pero este convenio, acá dice Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, convenio, pero no es un tratado internacional, no tiene el peso ni el nivel de un tratado internacional. El convenio es un tratado. Cualquier acto bilateral entre dos países significa que es un tratado. Puede tener una página o puede tener 4.000 páginas, pero igual es un tratado. Y por lo tanto, para nosotros este tema ya está zanjado. Ese no es un tratado que establezca una frontera, en primer lugar. Tendría que ser un acuerdo fronterizo y tendría que haber pasado por todas las formalidades que suele pasar un acuerdo que establece una frontera. Se pacta para cumplir y por lo tanto, ¿no es cierto?, no se pueden revisar permanentemente los tratados porque de lo contrario el mundo se convertiría en una verdadera selva. No es un tratado de límites. Entiendo, o sea, de ninguna forma es un tratado de límites. Para el Perú no es un tratado de límites. Se desconocen tratados vigentes entre ambos países y se desconoce también la práctica observada por décadas en la aplicación de esos tratados. La Corte va a tener que determinar muchas cosas, por eso es que el proceso es largo. Lo primero que determinará es de dónde parte la frontera marítima y luego tendrá que pronunciarse por la existencia o inexistencia de acuerdos previos que signifiquen un límite marítimo. Una vez que lo haga, tendrá que entrar a disponer cuál va a ser ese límite marítimo que ella va a decidir. Lo que está en juego es una zona muy rica en recursos pesqueros como la anchoveta y el jurel, debido a la corriente de Humboldt, y eventualmente en recursos mineros provenientes del suelo y subsuelo marino. Preciados recursos muy útiles para cualquier país del mundo de cara al siglo XXI. Es por todo lo explicado que el Perú decidió defender lo que considera su soberanía, no con tanques ni buques, sino de la manera más civilizada posible, ante una corte internacional que ya ha llevado por lo menos 8 casos similares, el último de ellos entre Honduras y Nicaragua, por un problema muy parecido, optando en la mayoría de los casos por la equidad y la equidistancia de una línea media entre las dos posturas en disputa. La equidistancia se busca que la línea que determina la frontera marítima esté a la misma distancia de puntos establecidos en la costa de ambos estados y las proyecciones que estos puntos dan hacia el mar. El principal abogado que ha contratado el Estado peruano para defender nuestra posición es el francés Alain Pelé, sin duda un experto en estos temas internacionales. En cuanto a cantidad de casos litigados, probablemente sea el que más casos tenga hasta donde yo he podido realizar una búsqueda, una investigación. Además, es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, ha sido presidente de esta comisión.
Ahora bien, tras la demanda, lo más probable es que Chile presente recursos de excepción ante la Haya, porque su posición es que no hay nada que discutir y por lo tanto la Corte no tendría que pronunciarse sobre el diferendo marítimo. Yo estimo personalmente de que Chile debe acudir simplemente a explicar los contundentes argumentos jurídicos que nosotros tenemos para que la Corte se inhabilite de juzgar, porque aquí el tema ya está tratado conforme al derecho internacional. Pero en todo caso se van a someter a lo que diga la Corte. No nos vamos a someter a lo que diga la Corte. Sino Pero el Pacto de Bogotá implica eso. Y no, implica que nosotros acudimos a la Corte para explicarle a la Corte que este tema ya está zanjado por el derecho internacional. Tomará, según los entendidos, al menos un par de años que la Corte se pronuncie acerca de su competencia o no sobre esta controversia, y de serlo, se tomará un tiempo aún mayor para resolver el problema de fondo. En promedio yo estimo que un caso ante la Corte puede durar entre 5 a 6 años. Si Chile deduce excepciones, como es previsible que lo haga, pueden agregarse por lo menos 2 años más, de manera que no creo que antes de 8 años tengamos una sentencia. Acudir a la Corte Internacional de la Haya es un acto maduro, civilizado y firme de defender nuestra posición. Un enfrentamiento bélico está muy lejos de ser una posibilidad en estos tiempos. Perjudicaría seriamente a ambas naciones que, pese a sus diferencias, se necesitan la una a la otra para enfrentar el futuro. Queda claro entonces que el Perú ha escogido una forma civilizada y democrática de tratar de zanjar este diferendo y que es una institución absolutamente imparcial la que tendrá que dar la palabra final, que por supuesto tendremos que acatar sea en el sentido que sea. Así es, el 99% de los peruanos respalda la iniciativa que ha asumido el gobierno de nuestro país, pero lo que dices es muy cierto. Ambos países tienen argumentos sólidos, a la Haya le corresponderá decidir cuál de las dos posiciones es la que respalda. Pero lo civilizado es intervenir o presentar esta demanda frente a un tribunal y acatar la respuesta o la resolución de este tribunal en el sentido que sea. Regresamos con más en Cuarto Poder.